A todos los estudiantes del libro de Urantia. Hoy vamos a estar resumiendo el documento 145 que se titula 4 días memorables en Capernaum. Comenzamos. Ya estando en Capernaum, Jesús instruyó a sus apóstoles en la casa de Zebedeo. Los visitaban interesados sinceros y enseñó tanto en grupo como individualmente. En el fin de semana, Ruth, la hermana menor de Jesús, lo visitó en secreto. Estuvieron conversando una hora en una barca anclada cerca de la costa. Ruth fue la única de la familia que creyó en la divinidad de Jesús durante su misión en la tierra. Y así pasó ella después a los mundos de ascensión sin dudar nunca de la misión de su hermano mayor y padre. Ella fue el mayor consuelo de Jesús. Sección número 1. La redada de los peces. Estaba Jesús enseñando junto al lago cuando llegó mucha multitud y lo empujaban hacia el agua. Pidió ayuda a unos pescadores que estaban cerca y vinieron a rescatarlo. Luego les habló. Cuando terminó y se fueron, ayudó a estos pescadores en la pesca en agradecimiento por la ayuda y porque aún no habían pescado nada. Jesús le dijo a David, vayamos allí donde las aguas son más profundas y arrojar las redes. Simón, un ayudante de David, dijo, Maestro, no vale la pena, hemos estado toda la noche y nada. Pero fueron de todas formas porque David asentó con un gesto. Y al recoger las redes juntaron tal cantidad de peces que tuvieron que pedir la ayuda de otros pescadores. Llenaron 3 barcas a punto de hundirse. Y Simón se arrojó a los pies de Jesús y le dijo, apártate de mí, maestro, porque soy un pecador. Desde ese día estos hombres abandonaron la pesca y siguieron a Jesús. Pero esto no era un milagro. Jesús era un pescador experto y conocía los hábitos de los peces del mar de Galilea. Sección número 2. La tarde en la sinagoga. Jesús había encargado a Andrés que dispusiera lo necesario para predicar en la sinagoga el sábado y allí en la tarde predicó su sermón sobre la voluntad del Padre en el cielo. En la mañana Pedro había predicado sobre el reino. En la reunión del jueves ya Andrés había predicado el tema del nuevo camino. Entre los textos que leyó Jesús estaba el de Isaías. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor se ha levantado sobre ti. Y así siguió leyendo y enseñando para aclarar el hecho de que la religión es una experiencia personal. Y continuó diciendo, y no tenéis que acercarte al Padre en el cielo como un hijo de Israel, sino como un hijo de Dios. Yo he venido para traer este conocimiento de Dios y la revelación de su amor y misericordia al creyente individual, como una genuina experiencia personal. Pero más aún, para proclamar una verdad más grande que esa, que Dios os ama a cada uno de vosotros como individuos. Habéis tenido una religión nacional o racial, pero yo he venido para daros una religión personal. Haré un nuevo pacto con mi pueblo y escribiré mi ley en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y todos me conocerán. ¿Acaso no se soltó el profeta Jeremías que hiciera la religión un asunto del corazón y a que os relacionéis con Dios como individuos? ¿Acaso no han leído a Ezequiel que enseñó a vuestros padres a que la religión debe llegar a ser realidad en vuestra experiencia individual? Así como yo vivo, dice el Señor Dios, he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo. Solo el alma que peca morirá. Luego Ezequiel dijo, también os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Ya no temáis que Dios castigue una nación por el pecado de un individuo. Tampoco castigará el Padre a uno de sus hijos creyentes por el pecado de una nación. ¿Acaso no os dais cuenta que la esperanza de una nación mejor o de un mundo mejor está vinculada al progreso y el esclarecimiento de cada individuo? ¿Que el hombre que discierne y comienza la ascensión se esfuerza en ser como Dios? El pueblo se maravillaba de su enseñanza y decían que predicaba como quien tiene autoridad. Cuando Jesús terminó de hablar a un muchacho que estaba allí, cayó en un ataque epiléptico con fuertes gritos. Al volver en sí, le preguntaron a Jesús qué tenían que ver ellos con él y si él quería destruirlos. Jesús acalló la multitud y Jesús, tomando al muchacho, le dijo, recupérate. El joven no estaba poseído como pensaba. Era simplemente víctima de la epilepsia, pero se le había enseñado que poseía un espíritu maligno. Jesús no lo sanó en ese momento, simplemente se recuperó, pero más tarde sí lo sanó. Se corrió la voz entonces que Jesús había echado fuera un demonio. Luego fueron a la casa de Pedro porque la suegra estaba enferma desde hacía unos días. Jesús estaba de pie junto a la mujer enferma.
Le apretó la mano y le acarició la frente y le dio palabras de consuelo y aliento. La fiebre se fue y creyeron que era otro milagro de Jesús. Pero la suegra de Pedro sufría de paludismo y en ese momento no se curó. La cura se produjo varias horas más tarde, después de la puesta del sol. Todo fue que ocurrió delante de una generación con deseos de milagros y a esto se lo achacaron. Sección número 3. La curación a la puesta del sol. Ya había curiosidad por tales milagros y todos los que estaban enfermos se prepararon para acudir a Jesús. Las enseñanzas judías no permiten que se busque salud durante las horas sagradas del sábado. Así, a la puesta del sol aparecieron decenas de hombres, mujeres y niños afligidos que se encaminaron a la casa de Zebedeo. Los acontecimientos del día habían preparado ese escenario. En la sinagoga Jesús había hablado abiertamente a la conciencia y al alma de los hombres. Había apelado poderosa, directa, clara y personalmente al corazón de sus oyentes. Y ese sábado fue un gran día para Jesús en la tierra y en la vida de un universo. Era la pequeña ciudad judía de Capernaum, como si fuera realmente la capital de Nevadón. Un puñado de judíos se encontraban en la sinagoga, escuchando las palabras estremecedoras que concluyó el sermón de Jesús. El odio es la sombra del temor, la venganza es la máscara de la cobardía. Tampoco podían olvidar sus palabras benditas. El hombre es hijo de Dios, no es hijo del diablo. A la puesta del sol, mientras comían, sintieron llegar a las multitudes y muchos enfermos entre ellos. Jesús contempló a todos los enfermos y afligidos. Este espectáculo, causado en parte por los hijos que administraban, habiéndose confiado esta parte, conmovió profundamente el corazón de Jesús. Pero sabía que no era posible construir un movimiento espiritual duradero sobre los cimientos de milagros. Una voz exclamó: Maestro, di la palabra y devuélvanos la salud. Una multitud de serafines se prepararon para trabajar a la orden de su soberano. Fue este uno de esos momentos de la carrera terrestre de Jesús en los que la sabiduría divina y la compasión humana se entrelazaron de tal modo en el juicio del Hijo del Hombre que éste buscó refugio en apelar a la voluntad de su Padre. Pedro le imploró al Maestro. Pero Jesús le dijo: he venido al mundo para revelar al Padre y establecer su reino. Si por lo tanto fuera la voluntad de aquel que me envió y no estuviera en desacuerdo con mi dedicación a la proclamación del Evangelio del Reino, desearía ver a mis hijos sanados. Pero las palabras siguientes de Jesús se perdieron en el tumulto. Jesús le pasó la responsabilidad de la decisión de curar al Padre. Y éste no puso objeción alguna. Porque si bien pronunció el Maestro estas palabras, el séquito de personalidades celestiales, bajo el mando del ajustador del pensamiento, entró en poderosa actividad. Y en un instante de tiempo, 683 hombres, mujeres y niños fueron perfectamente curados. Y esto fue para todos los presentes un espectáculo estremecedor. Pero Jesús era el más sorprendido de todos. Descuidó en su mente humana la advertencia admonitoria de su ajustador personalizado. En realidad, él deseaba verlos sanados. El ajustador personalizado de Jesús falló instantáneamente que dicho acto de energía creadora de ese momento no transgrediría la voluntad del Padre del paraíso. Y por esa decisión, y en vista de la expresión del deseo de sanar que le había precedido, el acto creador se hizo realidad. Lo que un hijo creador desea y lo que es voluntad del Padre se hace realidad. Como era de esperarse, la fama se difundió a lo largo y ancho de Galilea, Judea y más allá. Y desde ese momento Jesús fue muy considerado tanto como médico como predicador. En muchos de los sanados no hubo progreso espiritual, a pesar de esa sanación instantánea. Sección número 4. La noche siguiente. Durante toda la noche que siguió a esta gran explosión de curación, la gente llenaba la casa de Zebedeo y los apóstoles se regocijaban. Pero Jesús ya les había dicho que ya era la hora de la proclamación del reino y ahora ellos contemplaban con sus propios ojos lo que era la manifestación del reino. Desapareció por completo la incertidumbre sobre la divinidad de Jesús. Se dieron cuenta que Jesús no estaba allí y entonces lo buscaron. Pero Jesús estaba muy turbado por lo ocurrido y se había apartado. Los apóstoles no podían comprender la conducta del Maestro. Cuando regresó Jesús ya era tarde y todos los que visitaron la casa ya se habían marchado. Jesús rechazó las congratulaciones y adoraciones de sus apóstoles y les dijo: no os regocijéis de que mi Padre tiene el poder para curar el cuerpo, sino de que tiene la fuerza para salvar el alma. Vayamos a descansar. Luego los apóstoles decían entre ellos: no podemos comprenderlo.
Sección número 5. Domingo por la madrugada. Tampoco Jesús durmió esa noche. Discurría el peligro de verse obligado a sanar enfermos y que su ministerio sufriera interferencias. Se levantó bien temprano y se fue a su lugar favorito para comunicarse con su Padre. Le pidió sabiduría y juicio suficiente para refrenar su compasión humana en combinación con su misericordia divina, que dedicarse al ministerio físico le hacía descuidar el ministerio espiritual. Y aunque no quería evitar por completo el ministerio de los enfermos, sabía la importancia de la enseñanza espiritual. Jesús iba a las colinas porque en las casas no había cuarto individual para apartarse y hacerlo. Pero Santiago y Juan, cuando se levantaron, fueron en busca de Jesús. Después de una hora lo encontraron y le rogaron que le explicase el porqué de su conducta tan extraña. Jesús les explicó por más de 4 horas. Les enseñó los peligros de tales manifestaciones y por qué el reino de su Padre no se podía construir sobre la base de portentos y curaciones físicas, pero ellos aún no entendían. Andrés fue a buscar a Jesús y los encontró a los 4. Le preguntó por qué los deja solos con la multitud. Todos los hombres te buscan. Y Jesús les dijo: Andrés, ¿acaso no te enseñé que mi misión es revelar al Padre y mi mensaje la proclamación del reino? ¿Cómo quieres que me desvíe de mi misión para gratificar a los curiosos que buscan signos y portentos? Buscan curar su cuerpo físico en vez de regocijarse porque han recibido la verdad espiritual para la salvación del alma. No es la voluntad de mi Padre que vuelva contigo para ocuparme de estos curiosos. Os he ordenado para que prediquéis el evangelio y para que ministréis a los enfermos. Pero no debo dedicar mis esfuerzos a sanar cuerpos, sino a enseñar la verdad. Vete y dile a la gente que crean lo que le hemos enseñado y que se regocijen en la libertad de los hijos de Dios. Y prepara las cosas para nuestra partida a otras ciudades para predicar la buena nueva del reino. Con este propósito vine yo del Padre. Yo aguardaré aquí tu retorno. Cuando Jesús hubo hablado, Andrés y el resto de los apóstoles tristemente se encaminaron de vuelta a casa. En Galilea habían comenzado la predicación pública y abierta y partieron a Rimón para continuar la obra. Santiago y Judas, los hermanos de Jesús, vinieron a verlo, pero ya Jesús había ido. Los apóstoles lamentaban dejar el ambiente de Capernaum. Decían que hubieran podido bautizar a miles de ellos. Jesús escuchaba, pero no hablaba. Tomás dijo: vamos, el maestro ha hablado, no importa que no lo comprendamos. Seguimos un maestro que no busca la gloria para sí mismo. Y aquí termina este documento, los espero en el próximo.